Y en la línea de análisis de esta mañana continuamos con esta serie del país que nos dejan de los 6 años de neoliberalismo, de este modelo que se implementó con Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y aquí tenemos nuevamente aquí a nuestro invitado y colaborador de Radio Medio Mundo, pues Iván Zambrano. Bienvenido nuevamente, qué gusto tenerte aquí. Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. Iván, nosotros en esta mañana te hemos invitado para que podamos conversar, hablar y analizar sobre la deuda pública, la deuda que ha estado en estos últimos días en escena política, que hablan que nosotros estamos más endeudados. Ecuador está más endeudado. La deuda se supone que es solo para inversión pública, pero no hay inversión social. ¿Y a dónde se está yendo los recursos? ¿A dónde se está yendo la plata, Iván? A ver, haciendo un análisis un poco retrospectivo de la deuda, en el 2006-2007, la deuda externa llegó al 72% del Producto Interno Bruto. O sea, era una deuda impagable, ¿sí? Entonces, casi todos los sectores sociales estaban reclamando, tenían una lucha contra el FMI. Si tú recuerdas, en esa Ujú. época casi todas las organizaciones sociales salían con unos rótulos que decían no al Fondo Monetario Internacional, no al Banco Mundial, y casi todas las marchas que se hacían en las ciudades, tú encontrabas esta cartelera no al Fondo Monetario Internacional. Y eso se debía a que en la estructura del presupuesto del Estado en ese 2006-2007, apenas se cobraba 3.500 millones de dólares de impuestos y otros 3.000 millones se cobraba por los ingresos petroleros, ¿no? Entonces tú te dabas cuenta que realmente cómo se podía pagar esa deuda conteniendo un presupuesto tan bajo del Estado. Aparte, en esa época existían muchas entregas de los dineros a fundaciones que tenía el Partido Social Cristiano en Guayaquil, que tenían fondos de desarrollo regional, fondos de desarrollo regional del Austro. Entonces, casi todo el presupuesto se iba y es por eso que el Estado no pagaba sueldos y salarios a los funcionarios públicos, a los profesores, a los trabajadores. Entonces, había una crisis institucional, ¿no? Esto en el Entonces, 2006, en el dices tú, ¿no? 2006-2007. Esto llevó a un debate dentro de la sociedad que se plasmó en la Constitución del 2008, Mm. donde se puso unas cláusulas muy específicas con relación a la deuda externa. Es decir, en el artículo 290 de la Constitución se establece que la deuda externa tiene que servir estrictamente para inversión pública y solamente puede haber inversión en bienes de capital que tengan una capacidad de sostenibilidad, es decir, que ellos puedan pagar la deuda. O sea, se invierte en algo para que paguen la deuda como las mismas hidroeléctricas el incremento de pozos petroleros, digamos, ¿sí? Entonces se establece en la Constitución eso. Sin embargo, ¿qué ha pasado en los últimos momentos? Es por eso que durante la época del 2007 al 2017, tú vas a ver un montón de obra pública que existe. Entonces existen 200 escuelas del milenio, 48 iniciadas que quedaron abandonadas. Tú ves carreteras, tú ves el ECU 911 totalmente instaladas en todo el país, las carreteras con un mantenimiento de primera que existía hasta el 2017. Hubo un índice de pobreza que se redujo muchísimo, cerca del 21% al 24% de pobreza, porque había fuentes de trabajo, había circulante. O sea, la inversión pública se destinó estrictamente para mejoramiento para la construcción de las hidroeléctricas, 9 hidroeléctricas, para la refinería de Esmeraldas, para la refinería de Shushufindi, para mejoramiento de infraestructura vial, para mejoramiento de infraestructura educativa, para mejoramiento y equipamiento de infraestructura de salud y educación. Pues tenías hospitales de primera con equipos de primera. Tú entrabas a las salas de terapia intensiva o las UCI, que se llaman ahora unidades de terapia intensiva, y tú veías que eran como en las películas que tú veías de Hollywood, donde tenías todo el equipamiento con una tecnología de primera. O sea, se invirtió mucho en los servicios públicos. Eso fue el destino de la inversión pública. O sea, tú podías mirar un progreso. O sea, venía el extranjero y se sentía admirado cómo un país en América Latina podía haber tenido tal desarrollo, ¿sí? Los hoteles tuvieron, el sector turístico tuvo un crecimiento impresionante debido a la seguridad del Ecuador. Sí, por primera vez comenzamos a tener una oleada de extranjeros que vinieron al Ecuador a comprar sus viviendas.
El caso de Cotacachi, el caso de Cuenca, por ejemplo, ¿no? El caso de Galápagos, ¿sí? Donde extranjeros comienzan a pensar en el Ecuador como un destino para pasar sus últimos años por la tranquilidad, por la paz, por la calidad de los servicios públicos, por la vialidad que tenían y por la condición de vida de la gente, ¿sí? A partir del 2017 y dentro de los acuerdos de este gobierno del encuentro de Lenín Moreno que se hace con los grupos económicos, llegan algunos acuerdos. Entre esas incluso se aprueba una ley de fomento productivo, donde se les comienza a exonerar de los impuestos a los los grandes grupos capitales. económicos. Entonces tú tienes un presupuesto donde tienes ingresos permanentes e ingresos no permanentes. Ingresos permanentes son todos los impuestos y los no permanentes son los ingresos petroleros y de otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú comienzas a tener una exoneración fiscal a los grupos económicos más grandes del Ecuador? No entra los impuestos al El Estado fisco. no tiene ingresos económicos. Y como no tiene ingresos económicos, por lo tanto, no va a haber inversión pública. ¿Sí? No va a haber inversión pública, no va a haber sueldo para pagar el aparato burocrático del Estado, para pagar médicos, para pagar asistentes sociales, para pagar los psicólogos que atendían a los jóvenes en las escuelas, ¿no es cierto? Entonces todo eso se va disminuyendo porque dan lugar o dieron privilegios a esta exoneración fiscal de estos grupos económicos. Y la exoneración fiscal no es poco. O sea, Amanda, no es poco. En este año, en lo que va de este año, la exoneración fiscal para los grandes grupos económicos está en 6.300 millones de dólares. Que se le ha perdonado a los empresarios de la Claro, banca. o sea, se les devuelve los tributos. Primero, en el caso del Ecuador, lo que hace es cobrar y después te devuelven. Entonces, esto es un dinero que se le dice a los señores de los grandes grupos económicos, en los cuales está el oleoducto de crudos pesados por 1.200 millones. Está claro. Imagínate esas grandes empresas que tienen rentabilidades inmensas. Está el grupo Novoa, están las telecomunicaciones, están las grandes industrias que han sido perdonadas del pago de impuestos a la renta, de una parte del pago de impuestos a la renta, que en este año 2023 llega a 6.000, hasta la fecha de hoy llega a 6.300 millones y hasta finales del año estaríamos llegando a 6.800 millones de dólares. Imagínate que el primer plan anual de inversiones era de 8.000 millones de dólares. O sea, lo que íbamos a invertir lo hemos perdonado a la gente más rica. Pero ese es por un lado la exoneración fiscal. Otras son las deudas que tienen los grupos económicos también, que eso vamos a hablar más tardecito. Entonces, ¿a cuánto asciende la deuda? Para el 2017 la deuda externa del Ecuador estaba en 38.000 millones de dólares. O sea, estaba dentro de lo que te establece igual la Constitución, donde dice que la deuda externa no debe pasar del 40% del Producto Interno Bruto. Eso dice la Constitución. Por lo tanto, ningún gobierno debía de pasarse de eso. ¿Sí? Debía de superarse. Pero ¿qué pasó con el gobierno de Lenín Moreno? Como comienza ya las exoneraciones fiscales a los grandes grupos económicos, comienza a tener una deuda. Una déficit. Comienza a tener déficit el Estado ecuatoriano y por lo tanto lo que anhela es tener un endeudamiento. Y aquí aparecen los grandes grupos, grandes financistas internacionales. Aparece el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero a diferencia de la deuda anterior, porque el Fondo Monetario ni el Banco Mundial entraban al Ecuador hasta el 2017, lo que teníamos deuda era con el grupo de China, que era como 3.500 millones, teníamos con la Corporación Financiera Nacional, con la Corporación Andina de Fomento, con otros organismos de crédito o crédito de país a país, pero no era con el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, sino ellos aparecen con Lenín Moreno, llegan. Moreno. O sea, la primera visita viene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cáete muerta, porque el delegado del Fondo Monetario Internacional viene y le felicita a Lenín Moreno, y eso lo dice a los medios de comunicación, y le felicita por el excelente manejo económico que ha tenido hasta el año 2017. Y desde ahí empieza a marcarse una deuda. No te lo dicen los correístas, no te lo dicen, te lo dice el delegado del Fondo Monetario Internacional en su delegación oficial al Ecuador, y lo dice a Lenín Moreno, y lo dice después a los medios de comunicación cuando termina la reunión con Lenín Moreno. O
sea, para los organismos internacionales, el Ecuador tuvo un excelente manejo económico hasta el 2017. A partir de eso, por el déficit que tú planteaste, el déficit corriente que tiene el Estado ecuatoriano, comienza un endeudamiento con el Banco Mundial y el Fondo Monetario ¿Qué Internacional. recetas le ponen al gobierno de Moreno para que haya esta deuda? A eso voy, porque ajeno a esos otros organismos que le prestaron el dinero para inversión, tal como dice la Constitución, estos organismos, tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, te prestan para equilibrar la balanza de pagos. O sea, te dan para gasto corriente. ¿Y eso es legal? En el caso del Ecuador, no. Porque la Constitución te dice que no. El artículo 290 te dice no. En su inciso tercero te dice no. Tiene que ser solamente para inversión. En el caso de Lenín Moreno, por primera vez comienzan a tener un endeudamiento que llegan a los 72 mil millones de dólares. En la actualidad, llegan a 72 mil millones de dólares la deuda externa. ¿Sí? En el informe del Banco Mundial habla que hasta el 2020 tenían 70 mil millones de dólares, más el endeudamiento que ha existido en estos años llega a 72 mil millones. Con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Toda la deuda, toda la deuda que tiene el país, ¿sí? Pero entonces ya no es el 38% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, llegamos a las mismas condiciones del año 2000, del año 2002, 2003, 2004. O sea, nos volvieron otra vez del Ecuador del 2004, del 2005. Retrocedimos con este manejo de los gobiernos de Lenin y Lazo. Ahora, ¿por qué el Banco Mundial ya no estaba en el Ecuador? Porque en el proceso de negociación en el 2008-2009, el Ecuador compró deuda, ¿sí? Porque la deuda externa del Ecuador está en la bolsa de valores, y en la bolsa de valores, mucha de esa deuda que estuvo hace años, ya muchos de los tenedores de esa deuda, ya cobraron su capital, ya cobraron más intereses, y por lo tanto esos bonos de deuda externa en la bolsa de valores están en el 30-32%. Por eso el gobierno de Correa, con la ministra que falleció, lograron negociar entre el 28% al 32% de deuda. Es decir, compraron más o menos entre 3.000, 3.200 millones de dólares, y eso equivalía más o menos a 10.000, 12.000 millones de dólares de deuda, lo que hizo que se reduzca drásticamente la deuda, ¿no? Eso fue mal visto por los empresarios y por los grupos financieros. ¿Por qué fue mal visto esta compra de deuda? Porque decían, no, es que el Estado está fallando a su palabra. Obviamente, dentro de las cláusulas de endeudamiento que existe entre estos organismos multilaterales y el Estado ecuatoriano, hay una cláusula que dice que los estados no pueden comprar la deuda. O sea, tienen un círculo perverso ahí, ¿no? Donde te prestan el dinero, pero tampoco te dan derecho de comprar en la bolsa de valores. O pagar por adelante. No pueden, tienen que hacerlo a través de terceros, para que veas el carácter perverso de estos organismos, ¿no? Entonces, lo que hicieron era declarar una deuda ilegal. Y entonces, a partir de que el Estado ecuatoriano declara como una deuda ilegal, comienzan a negociar con los tenedores de esta deuda. Ahora tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver los grupos empresariales? Los grupos empresariales están relacionados con algunos grupos financieros o el sector que tienen o son accionistas de los bancos, porque los grandes tenedores de la deuda en ese mismo año hablaban que eran los mismos bancos, los mismos grupos empresariales, y hasta la iglesia tenían bonos de deuda externa, que vivían de los intereses y eran muy felices. Mientras el Estado tenía un índice de pobreza del 60%, ellos sí se lucraban de un Estado que estaba en obsoletas y ya en estado de terapia intensiva, y les seguía pagando los intereses, porque lo que más te obligan estos organismos es que tú pagues esa deuda, que seas cumplidor de esa deuda. El país se puede morir de tanto asesinato, se puede morir de tanta pobreza, se puede morir por femicidios, pero el Estado debe pagar esa deuda externa, porque son los índices de eficiencia. Entonces, las condiciones que te dice el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que debes de tener una reserva monetaria para garantizar la deuda. Segundo, que tiene que haber un equilibrio fiscal, es decir, que los ingresos permanentes sean igual a los egresos permanentes. Como tú estás exonerando el impuesto a los grandes grupos económicos y por lo tanto se reducen los ingresos económicos del Estado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reducir el tamaño del Estado. No es porque sea altamente burocrático, no es porque tenga excesivos médicos, ni excesivos profesores, ni gran cantidad de profesoras. No,
Te están diciendo, ¿sabe qué? Yo necesito que usted equilibre, que usted usted entregue una carta de intención donde se compromete a reducir el Estado. Que si eso es eficiente o no es eficiente es un problema de ustedes. Lo que a mí sí me interesa pagan. es que tengan dinero para pagarme la deuda que yo les voy a prestar. ¿Sí? Entonces ahí comienzan a sacrificar los servicios públicos, comienzan a sacrificar la salud, comienzan a sacrificar la educación, comienzan a sacrificar pagos de sueldos y salarios, comienzan a reducir los presupuestos de mantenimiento de la policía, del ejército, de todas las fuerzas de seguridad, ya no hay capacitaciones, ya no hay actualización de conocimientos, ya no hay mantenimiento de carreteras, no hay mantenimiento de hospitales, ya no hay mantenimiento de escuelas. Y comienzan las escuelas a pedir cuotas a los padres de familia para la pintura de las escuelas, para la pintura de los pupitres, para pagar profesor de educación física, para pagar profesor de idiomas, para pagar profesores de cultura, ya no es el Estado, ¿no es cierto? Entonces te vas dando cuenta cómo va disminuyendo otra vez el Estado. Y se va sobreendeudando el Estado. Eso, se sigue endeudándose Pero el Estado. Tú al inicio me hacías entender y me hacías comprender de que al momento que hay esa perdonación de los impuestos a los grandes capitales, a los grupos empresariales de aquí del Ecuador, se disminuye el presupuesto fiscal y como no tiene ese presupuesto, tiene que endeudarse con estos organismos internacionales que le piden las recetas. Sí, me has entendido perfectamente. Pero cáete muerta. La necesidad de endeudamiento para el año 2023 es de 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares. Es lo que necesita el Ecuador para terminar el año 2023, del 2023. ¿Sabes cuánto es la exoneración a los grandes grupos económicos? Va a ser más o menos de 6.800 millones de dólares. Lo mismo. Casi lo mismo. Entonces tú me vas a decir, ¿y entonces para qué sirvió la deuda externa? Para pagar la deuda externa y para pagar sueldos y salarios. Entonces, esa misma deuda externa, tal como entró, volvió a salir fuera del país. No se quedó, no sirvió para invertir, no sirvió para inversión. Y hoy te vas a dar cuenta de 38 a 72 mil millones de dólares, el grave problema que hoy estamos teniendo, porque el Estado ecuatoriano no tiene ahorita una capacidad de pago de la deuda. Y no fue Correa te dejó con el 38%. Y ya ahorita ya no tiene ni siquiera para pagar la deuda. Ahora, pública, la deuda interna ni la deuda externa. Claro, van a seguir sacrificando mucho más los servicios públicos, ¿sí? Hasta que paren de exonerar este pago de impuestos a los grandes grupos económicos y por otro lado cobren los impuestos. Hasta ahorita tienen, mira. ¿Cuánto tienen que cobrar? Los grandes grupos económicos ¿Cuánto deben? Los grandes grupos económicos están debiendo más de 4.000 millones de dólares, de los cuales con sentencia de última instancia están por los 2.400 millones de dólares. Que ya tienen que pagar ya. Deben pagar, pero nadie les cobra. Nadie les cobra. ¿Tú crees que el gobierno de Lazo le va a cobrar a los grandes grupos económicos que fueron los que financiaron su campaña política, les va a cobrar el impuesto a la renta? No. No, señores. Estamos hablando de intereses políticos donde se juegan miles de millones de dólares. ¿Caso que aquí que tienen una conciencia social de desarrollo social? No. Su posición política es la acumulación de capital y por lo tanto todas las políticas públicas van a servir para una acumulación de capital de estos grandes grupos económicos. ¿Sí? Le hicieron destruir a Correos del Ecuador. ¿Quiénes son ahorita los responsables de repartir la correspondencia a nivel nacional? Una empresa privada. Servientrega. ¿Quién fue uno de los grandes financistas de la campaña de Lazo? Servientrega. Ahora te cobran $3.80 por una carta o por un paquete si quieren que salga de Quito y te lleven a cualquier ciudad del país. Entonces, esas son las políticas públicas que implementan desde estos grupos económicos. Tú decías, Iván, que todo estaba como relacionado y que todo tenía su porqué. Por ejemplo, tú decías que hay también hablabas de que estos recursos también forman parte de la Reserva Internacional. Y últimamente tú también nos contabas de que hay una disminución de la Reserva Internacional. ¿Qué está pasando con esta reserva? Mira, una de las condiciones era tener esta reserva monetaria, ¿no?
y hasta algunos economistas ortodoxos te dicen, es que debemos de tener un fondo para las vacas flacas. Ujú. Oigan, ¿y cuándo se fortalece la dolarización? ¿Cuando tenemos los dólares fuera del país o cuando están circulando en nuestros mercados? Es una pregunta de sentido común a los economistas ortodoxos. ¿Cuándo fortalecemos la dolarización? ¿Cuando tenemos 6.000 millones en el Ecuador de dólares o cuando tenemos 52.000 millones o cuando tenemos 60.000 millones de dólares en el Ecuador circulando en la economía? Entonces, tú dices, es que el correísmo fue el peor enemigo de la dolarización. No, falso. Porque en el 2007, ¿cuánto teníamos de dinero circulante en el Ecuador? 7.200 millones de dólares. Eso era lo que teníamos, todo el dinero circulante. Y casi a finales del 2017 teníamos cerca de 40.000 millones de dólares de dinero circulante. O sea, todo el dinero que teníamos en los bancos, más lo que tú tenías ahorrado bajo la cama, más lo que tenías en los bolsillos, eso estaba representando cerca de 40.000 millones de dólares. Entonces se fortaleció mucho más. Si nunca en la historia del Ecuador los grupos económicos habían tenido tantos ingresos económicos y tanto desarrollo. Entonces, ¿qué crees que esta reserva debe volver? Pero se dice que se supone que sí han tomado recursos de la reserva. Ahora tenemos para que te veas más o menos la relación que debe de existir en la reserva monetaria. Ujú. El Ecuador más o menos tiene un circulante de 53.000 millones de dólares, todos los dólares que existen. En teoría se supone que debe de existir una reserva monetaria equivalente al 10% de ese dinero circulante. ¿Cuánto ¿Sí? sería? Más o menos 5.300 millones de dólares. Pero hasta el año anterior, la reserva monetaria estaba en 9.200 millones de dólares. O sea, ¿Por qué teníamos más reserva monetaria? Para garantizar el endeudamiento de las instituciones financieras privadas del Ecuador. Para eso sirve la para reserva. pagar la deuda reserva externa con el monetaria. Fondo Monetario, Sí. algo así. O sea, para pagar la deuda externa cuyos tenedores son los mismos bancos del Ecuador. Para eso sirve eso. No sirve para garantizar otra cosa, sino para garantizar el pago de la deuda externa. Ahora, ¿por qué tuvieron más? O sea, miren, en otros programas te decía, el Fondo Monetario Internacional, por ser parte del Fondo Monetario, le regalaron 1.000 millones de dólares para reactivación económica al Ecuador. No lo hicieron, no invirtieron en el Ecuador. Esos dineros se quedaron en la reserva monetaria. Todo este dinero que te estoy diciendo de que no han ejecutado, ¿dónde está? En la En la reserva monetaria. Todo lo que no han ejecutado los municipios, ¿dónde está? En la reserva monetaria. Entonces, es mejor, o sea, te crean un montón de conflictos en los ministerios y en el Banco de Finanzas para no pagarte, para incrementar este fondo de reserva monetaria, justamente para garantizar el endeudamiento de los sectores privados y para garantizar el pago de la deuda externa, cuyos intereses y cuyo pago de capital se van a ir a los servicios financieros del país. Un poco para concluir, Iván, quisiéramos un poco decir que si a Ecuador le conviene seguir endeudado y un poco y aplicando estas recetas del Fondo Monetario, ¿o qué implicaciones podría tener si seguimos endeudándonos? Mira, yo creo que, a ver, primero que no le beneficia en nada el endeudamiento del Ecuador para financiar gasto corriente y deuda, no. Yo considero que lo primero que tiene que hacer el país es una reestructuración de deuda. Tiene que montar un comité de deuda para hacer una evaluación en qué se han endeudado en los últimos 6 años que ha incrementado la deuda sin haber existido grandes cantidades en inversión pública. Tiene que entrar a trabajar la Contraloría, la Fiscalía, a averiguar dónde están esos recursos, esos dineros, a dónde fueron. Porque no es posible que esta Contraloría y esta Fiscalía que fue puesta por el Trujillato vengan a servir para la impunidad. ¿Cómo es posible que un país se haya endeudado tanto para gasto corriente, para pago de deuda externa? O sea, eso no tiene sentido. ¿Cómo dieron lugar a que se haya violentado la Constitución? Es algo que la mayoría de ecuatorianos deberíamos de comenzar a exigir, por favor. Necesitamos respuestas. ¿Qué hizo la derecha en el Ecuador para ese mismo endeudamiento? Tercero, tiene que entrar a un proceso de reestructuración de deuda urgente en el Ecuador
para poder declarar, para poder determinar eso. Eliminar las exoneraciones fiscales a los grandes grupos económicos. Y quinto, tiene que comenzar a cobrar todas estas deudas que están. Entre esas, el Grupo Novoa. 89 millones de dólares que le está debiendo. Ese es uno de los grandes grupos que están debiéndole al Estado ecuatoriano. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si gana el candidato Novoa en el caso del Ecuador? ¿Crees que les va a cobrar a estos grupos económicos? No. O sea, aquí hay una clara visualización entre un grupo, entre un candidato y el otro candidato. Un candidato no va a cobrar deudas a los grupos económicos, tal como lo hizo Lenín Moreno y tal como lo hizo el presidente de Guillermo Lasso. Van a seguir teniendo una impunidad en el cobro de deudas, van a seguir existiendo una gran exoneración fiscal, tributaria a los grandes grupos económicos. ¿Sí? Y vamos a seguir teniendo este mismo grado de ineficiencia del manejo del Estado, donde se ejecuta el 10, el 15, el 20, 25%, justamente para mantener un gran fondo de reserva, que es lo que les garantiza seguirse endeudando para la nada, porque este endeudamiento no ha servido para beneficiar o para mejorar las condiciones de vida del Ecuador, sino para el pago de la deuda externa y para sostener el gasto corriente del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, Iván. Qué bueno, porque vamos a seguir, o sea, qué bueno analizar estos temas que son de bastante importancia, que hemos hablado de esta serie, de estos capítulos del país que nos deja este modelo neoliberal implementado por Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Y el próximo capítulo vamos a hablar de cuánto estas obligaciones financieras a nivel internacional han provocado el déficit fiscal y eso significa que estamos con más empobrecimiento, con falta de empleo, deserción escolar y falta de inversión pública. Así que muchísimas gracias, Iván. Qué gusto tenerte Gracias, nuevamente Valentina. aquí.